Bienvenidos un día más a una tertulia de gente de mente abierta. Hoy pues estamos sufriendo y sintiendo un gran dolor, que es de lo que va esta tertulia. ¿Por qué? Porque nos ha fallado la tecnología y hemos estado durante 20 minutos intentando entrar y hemos tenido que poner el plan B. Pero esas son las cosas que tiene el directo, porque el directo es lo que sucede, es como en la vida misma. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Seguramente habrán oído infinidad de veces aquella frase de que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Pero, ¿qué sucede cuando el dolor se instala en nuestra vida de forma permanente? De eso vamos a hablar hoy en esta tertulia. Hablaremos con el dolor. Y para esta ocasión tenemos dos invitadas de lujo y una que hemos perdido por el camino por culpa de la tecnología, que esperemos que pueda ingresar más tarde si es que lo consigue. Quiero presentarles a Cristina Galeardo. Hola, Cristina. Hola, Cristina Vale. es terapeuta integrativa y además también es diplomada en enfermería. Y tenemos también con nosotros Amparo Hoyo. Amparo es hipnoterapeuta integrativa y además también es psicóloga y su especialidad justamente es la fibromialgia, así como la de Cristina es el intestino o colon irritable. Dos situaciones, dos tipos de tipologías que hace que quienes la padezcan tengan que vivir de forma permanente, como hemos dicho, con ese dolor que se ha instalado en sus vidas. Y para empezar esta tertulia, la primera pregunta que es necesario decir y formular es, Cristina, ¿cómo funciona el dolor o qué es el dolor? El dolor, pues desde el punto de vista físico, digamos que es como una señal, ¿no? Un mecanismo que lanza nuestro cuerpo, nuestro cerebro le manda la señal al cuerpo físico de que algo no funciona bien, para que actuemos en consecuencia con esto, ¿no? Pues por ejemplo, cuando nos cortamos, cuando nos quemamos, para poder curarnos y protegernos y salvar nuestra vida, ¿no? Preservar nuestra supervivencia. Esto desde el punto de vista físico. Sin embargo, desde el punto de vista psicológico, ¿no? Desde esta dimensión, el dolor es mucho más complejo, ¿no? Y de hecho es donde nosotros más nos enfocamos como hipnoterapeutas. Hay una frase de Osho que me gusta mucho y que viene muy al hilo de la que tú has enunciado anteriormente, ¿no? Del dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. La voy a leer, que la tengo aquí apuntadita. El maestro Osho dice, el dolor no es para hacerte sufrir, el dolor es para hacerte más consciente. Y cuando eres consciente, la desdicha desaparece, ¿no? Aquí podríamos usar pues desdicha como sinónimo de sufrimiento, ¿no? Entonces, el dolor desde el punto de vista, desde la dimensión psicológica, es una emoción, ¿no? Que se genera ante una situación, una circunstancia, un evento determinado que no esperamos, como por ejemplo puede ser una tragedia de la muerte de un ser querido. En esa, por ejemplo, hay muchas más situaciones. En esa situación generamos esa emoción. Si esa emoción está bien gestionada, tratada, trabajada, sobre todo aceptada e integrada en nuestro organismo, en nuestro cuerpo físico, pues podemos sobrellevarlo, ¿no? Y al cabo de un tiempo la persona puede restablecerse y continuar con su vida normal. Porque no olvidemos que el dolor de alguna parte, o sea, de alguna manera forma parte de nuestra vida sí o sí. No podemos excluirlo, hay que aceptarlo e integrarlo. De hecho, el simple hecho de nacer ya es doloroso, ¿no? Es doloroso, es verdad. O sea, digamos que aquello de ya llegamos a esta vida con dolor, ¿no? Qué increíble. O sea, está claro que el dolor forma parte de la vida. Pero has dicho algo que me ha llamado mucho la atención. Amparo, ¿cómo es eso que el dolor puede ser físico, mental, o digamos, o psicológico, o también emocional? ¿Cómo es que puede haber tres tipos de dolores? Porque por lo general lo que todos entendemos como dolor es lo que había dicho Cristina, ¿no? Pongo la mano en el fuego, me quemo y siento ese dolor, me golpeo y siento ese dolor. Pero ¿cómo es eso? De esa interacción entre la mente y el cuerpo, de ese tres tipos de dolores diferentes. Bueno, realmente aparecen tres tipos de dolores diferentes, pero que
digamos, se conectan justamente en el ser, ¿no? Como unicidad, ¿no? No hay diferencia como tal, ¿no? Todo está relacionado como un ser holístico que somos, ¿no? Realmente venimos de la idea newtoniana. Como tal, ¿no? Todo está relacionado como ha venido Isabel. Sí, perdona, que le acabo de dar entrada. Le damos entrada a Estas son Isabel. cosas del directo a Bienvenida. nuestra tercera tertuliana que ha pasado mucho dolor y diría hasta que sufrimiento para poder entrar en nuestra tertulia. Pero bueno, sigamos aquí. Quiero preguntar a quienes están oyendo si en esta ocasión se oye bien, porque hemos tenido que cambiar de plataforma y a veces no se escucha bien. Quizás Amparo los cascos, pero ahora si te los quitas, quizás puede ser que no te podamos oír, ¿no? Entonces, retomamos. Amparo, tú decías que en realidad no hay una diferenciación entre el dolor físico o el dolor psicológico o emocional. Se escucha bien, digamos que se oye bien, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Gracias. Sí, digamos que venimos de la idea newtoniana, ¿no? Donde todo está separado, ¿no? Donde la mente y el cuerpo está separado, donde el espíritu y el alma y el cuerpo están separados, ¿no? Pero realmente como que nuestra evolución de la conciencia nos ha hecho llegar, digamos, al entendimiento de que de todo somos uno, ¿no? De que esa concepción del dolor físico, dolor emocional y dolor psicológico está estrechamente relacionado, ¿no? Que la relación entre la mente y el cuerpo es tan directa, ¿no? Que digamos que para que lo podamos entender, los pensamientos son a la mente como las emociones son al cuerpo, ¿no? Los pensamientos como tal son energía, ¿no? Que a través de la mente, digamos, es lo que da vida a la mente, ¿no? Y nuestro cuerpo capta, digamos, esa energía a través de las emociones, que son lo que se transmite como energía, ¿no? Y el dolor como tal es, digamos, esa interpretación que estamos dando constantemente de nuestra vida. Lógicamente hay un dolor físico como tal, si hablamos de, digamos, de un acto punitivo, ¿no? O sea, como puede ser un accidente, ¿no? Como decía Cristina, el hecho de cortarte, lógicamente hay un dolor, ¿no? Pero digamos que la interpretación que nosotros hacemos acerca de eso ya está poniendo en juego nuestra mente. No es lo mismo, no vamos a tener la misma experiencia Cristina y yo si nos cortamos un dedo, de la interpretación que estemos dando de ese dolor, ¿no? Como por ejemplo, podemos también tener experiencias muy diferentes en relación a la expectativa que tengamos acerca del dolor. Tú antes has hablado en la recámara, ¿no? Acerca, por ejemplo, del parto, ¿no? De cómo el parto es un acto muy doloroso, pero digamos como que, y es físico, ¿verdad? Podemos decir que es físico. Quien hemos dado a luz sabemos que aquello es algo muy físico. Y sin embargo, las expectativas que tenemos, ¿no? Acerca de lo que viene a acontecer, hace que digamos que interpretes esa experiencia como, digamos, como diferente, ¿no? Cuando has dicho nacer es doloroso, a mí como que me ha dejado ahí como bueno, me gustaría poder hablar más de eso, ¿no? Que estoy de acuerdo, pero con matices, porque creo que tiene digamos, como un mensaje bastante peligroso, ¿no? De que la vida tiene que, ¿no? Pero eso a lo mejor para otro momento, ¿no? Sí, me quedo con ese concepto, Amparo, de que la vida tiene que doler. Y entonces Isabel Aragón, que ella también es hipnoterapeuta integrativa y kinesióloga, y una de sus especialidades también es liberar el dolor del bruxismo. Para que no sepa qué es el bruxismo, bueno, explícalo tú, Isabel, mejor, qué es el bruxismo, brevemente, para poder lanzarte la pregunta. Perfecto, pues es un dolor, como lo que estamos tratando hoy, a nivel de la ATM, de la articulación temporomandibular. Las causas pueden ser diferentes, pero en definitiva es aquello que siempre hemos oído que esta persona por la noche aprieta los dientes o por el día aprieta los dientes y como consecuencia le crujen o los desgasta o incluso tiene una sensación de doler en la mandíbula, en el cuello, tensores extensores del cuello, trapecio superior, el esternocleidomastoideo, dolores de cabeza, incluso
en las estructuras horizontales, en los hombros, en las caderas, en las rodillas, incluso problemas de ir al váter, dolores de cabeza, alergias, todo eso tiene que ver con el poner esa tensión física en nuestra ATM. Fíjate que tenemos la parte de lo que es el muscular, que se queda hipertónica y eso ya nos genera una tensión. Pero además tenemos un menisco que está justo en la articulación temporomandibular, que es el más fuerte del cuerpo. Y no solamente es a nivel físico, sino que además esas memorias que tenemos ahí a nivel emocional, de rabia, resentimiento, rencor, pues ya sabemos lo que ocurre. Piensa que nuestro cerebro reptiliano estaba basado en esos promedios, es decir, morder y atacar, ¿vale? O salir corriendo si venía el mamut. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que toda esa información a nivel de cuando estábamos en ese estadio de conciencia de desarrollo, lo hemos ido traspasando a través de la genética. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nuestra mandíbula, ante la tensión, la mayoría de las veces, si nos damos cuenta, apretamos un poquito, en momentos de tensión, como aquello, aprieta y sal corriendo, ¿no? Igualmente, puede ser ante una intervención odontológica, cuando vas al dentista, que te tengan que hacer un empaste o limpieza o extracción, ya estás forzando esa apertura. También cuando no expresas lo que quieres expresar a nivel emocional, no solamente ese resentimiento, rencor, hígado, entonces también tenemos dolores relacionados con el oído, con no querer oír, porque también afecta a todo el plano auditivo. O sea que, ojo con esas partes de nosotros que a veces se disgregan, ¿no? O que incluso de forma hereditaria sabemos que todos heredamos nuestro físico de la parte, un 23 cromosomas del papá, 23 de la mamá. Ahora resulta que uno de los dos tiene esa mandíbula cuadrada, ahí, como su rigidez, ¿verdad? Ahí tenemos ya un arquetipo que también nos está haciendo, no es lo mismo una persona que tenga la barbilla hacia arriba, que la tenga hacia abajo, que la tenga cuadrada, porque ese gesto ya está imponiendo simplemente por estructura, función, como decimos en kinesiología, una serie de parámetros que nos hace que tengamos una actitud determinada. O sea que fíjate todo lo que podemos trabajar. Todo lo que trae, todo lo que algo trae que la somos mandíbula. tan poco conscientes como que apretar los dientes, cómo puede generar un montón de dolencias. Claro, Cristina, tú piensas también algo que ha dicho Amparo que me ha llamado la atención, ¿no? Aquella creencia de que venimos a este mundo con dolor y que la vida es un sufrimiento. ¿Tú piensas que también en esa actitud que tenemos hacia el dolor influye incluso la cultura y la educación? Por supuesto. Al final, la cultura y la educación es lo que nos va a catapultar hacia el tipo de persona que vamos a ser. Y la actitud que tengamos frente al dolor es la que va a marcar la diferencia, ¿no? Por ejemplo, esas personas que están en ese papel de víctima, del pobrecito de mí, ¿no? De ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué he hecho yo? Ese tipo de actitudes hacen que nuestra reacción frente al dolor sea de no aprendizaje, ¿no? De no evolución, de no querer sanar, ¿no? Digamos que en lugar de ver el ¿para qué me está pasando esto?, lo vemos desde el por qué. Y entonces puede ser el tipo de personas pues, que recurren a tomarse un analgésico, adormecer ese dolor y mirar para otro lado, ¿no? Pero realmente nunca acaban de limpiar porque van poniendo parches. Sin embargo, si eres una persona con una cultura o con un entorno desde el positivismo, ¿no? Del aprendizaje, del ¿para qué me pasa esto? Lo ves desde otra perspectiva y esto obviamente te va a catapultar hacia el otro lado, ¿no? Hacia el de la sanación, el de la evolución, ¿no? El querer buscar más allá, no querer adormecer los síntomas, sino ver que el síntoma es una consecuencia de algo que está dentro de nosotros, ¿no? Querer buscar de dónde viene todo esto y entonces esa actitud proactiva va a hacer que ese dolor no se cronifique, desaparezca y se quede como en una experiencia más que forma parte de tu vida sin que llegue a generarte ese trauma, ¿no? Ese enquistamiento, ese no avanzar en la vida y no tener ese propósito, ¿no? Esa motivación de vivir, esas ganas de seguir adelante. Entonces, desde luego, absolutamente sí. La actitud que tú tengas frente al dolor va a determinar una cosa u otra y sobre todo tu entorno y tu cultura también van a influir muchísimo en cómo tú
enfrentas, depende de qué situaciones y cómo tu carácter se va a ir forjando, ¿no? Para poder ir avanzando en la vida. Siempre me acuerdo, con respecto al dolor, me acuerdo una frase de mi profesor de narrativa, cuando él era pequeño, que iba a su abuela y le decía, abuela, abuela, me duele la rodilla. Y la abuela le decía, pues duélele tú a ella, ¿no? Como dándole cambio de esa actitud, lo que tú decías con respecto al dolor. Pero yo me pregunto, hemos oído hablar muchas veces del mensaje que nos puede traer el dolor y uno se pregunta, ¿pero mensaje de qué? Amparo, tú que trabajas con una de las situaciones muy difíciles con respecto al dolor, lo que hablábamos cuando el dolor se instala en la vida, que es la fibromialgia, ¿no? Cristina hablaba de una actitud positiva y demás, pero yo me pregunto que hay muchas personas que nos están oyendo en este momento y que tienen esta dolencia que produce mucha impotencia, porque tengo entendido que las personas que padecen fibromialgia es un dolor constante y por mucho que se busque una causa física, pues es difícil de encontrar. Y entonces, desde tu visión, en tu especialidad, ¿cómo podríamos, cómo es posible decirles a una persona que tiene ese dolor constante, como es la fibromialgia o la fatiga crónica, este dolor te trae un mensaje? Me imagino que me viene a la mente aquello de Luis Hay, Usted puede sanar su vida, donde también se hace ese tipo de relación con las emociones, o el libro La enfermedad como camino, pero ¿camino de qué, Amparo? Claro. Bueno, primero con muchísimo cariño y respeto hacia la persona que te viene con, digamos, con ese dolor, ¿no? Porque el dolor viene, digamos, a mostrar algo que, como muy bien ha dicho Cristina, ¿no? O sea, digamos que tiene una parte que es evolutiva de supervivencia, ¿no? Y de alguna manera el dolor te está diciendo que ahí hay algo que hay que resolver. Lo que pasa es que, digamos, hablamos de la fibromialgia como en el resultado, digamos, del síntoma, ¿no? Que es el dolor, ¿no? Entonces, a la persona le incomoda mucho, ¿no? El dolor. Y además porque no ve, digamos, un para qué, ¿no? Que era lo que hablábamos antes de la expectativa que podamos tener de la situación que estamos viviendo. No es lo mismo el dolor de un parto porque hay una expectativa, digamos, del alumbramiento, a estar padeciendo una situación como puede ser la fibromialgia, donde dices, no hay un para qué, ¿no? Aparentemente un para qué. Entonces, lo que al menos lo que yo he podido corroborar, ¿no? en las personas con las que he ido acompañando en la fibromialgia, es varias ideas que me parecen muy importantes, de las que ya se han ido hablando aquí, ¿no? Y que de alguna manera se está sustituyendo, digamos, el lenguaje verbal por el lenguaje corporal, ¿no? Como de alguna manera situaciones dolorosas, psicológicas, emocionales, que la persona ha vivido de forma muy intensa, que ha vivido de una manera, digamos, en soledad, ¿no? Como en incomprensión, y como que eso ha ido generando una huella, ¿no? Porque como hablábamos antes, ¿no? De esta relación que hay entre la mente y el cuerpo, ¿no? Entonces, la persona ha ido a lo largo de su vida, cuando tienes oportunidad de hacer, digamos, una anamnesis, ¿no? de la historia de la persona, de cuándo aparecen los dolores y qué situaciones dolorosas ha vivido la persona, no es una manera de poder abrir el abanico, ¿no? de qué situaciones dolorosas has podido vivir, ¿no? Entonces empieza a narrar su vida, ¿no? Y empiezas a detectar cómo hay situaciones en las que la persona ha vivido situaciones traumáticas que no necesariamente tienen que ser, digamos, muy floridas, sino que ya la persona, que lo son, ¿vale? Que son floridas. Por lo general son floridas. Floridas me estoy refiriendo ya, pues, desde abusos, ¿vale? Físicos, sexuales, como malos tratos, pero también situaciones de incomprensión, ¿de acuerdo? Y de malos tratos psicológicos, ¿no? En la infancia. Entonces, todo eso está ocupando un dolor emocional, ¿no? Que de alguna manera ya hay un correlato en el cuerpo, porque todo lo que estamos pensando se está manifestando en nuestro cuerpo. Nuestras células tienen memoria, ¿no? Y cuando nosotros atravesamos una situación, digo atravesar, me refiero a vivir, ¿vale? Eso es lo que yo digo atravesar. Cuando estamos viviendo, constantemente nuestro cuerpo está
de lo que la interpretación que estamos viviendo y nuestras células están marcando, marcar es marcar, ¿no? La experiencia, que es lo que luego se va a quedar, digamos, como esa matriz que va a ir suponiendo los dolores, ¿no? Y ya solamente para terminar, para dar paso a otra pregunta, ¿no? Esto que estamos hablando, ¿no? De cómo en nuestra sociedad la creencia principal, ¿no? Es cómo con el sufrimiento se consiguen las cosas, ¿no? Entonces, como que hay una marcada creencia de que el sufrimiento es como la justificación inconsciente de lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, como estamos sufriendo, ¿no? Como que damos mayor cobertura a la situación difícil que estamos viviendo, ¿no? Entonces, de alguna manera, la persona tiene que aprender, digamos, a desconectarse de esas creencias, ¿no? Y poder acceder, digamos, a una vida menos sufriente, ¿no? El acceder al placer, digamos, sin tener que llegar a pasarlo por el dolor. Qué increíble lo que dices, ¿no? Como lo que decíamos antes, que como la cultura, por ejemplo, España, que básicamente tiene la cultura judeo-cristiana, donde este mundo se ha venido a sufrir y hasta los colores, a veces han oído hablar de un color azul sufrido, ¿no? Entonces, hasta los colores tienen que sufrir porque no pueden ser de alegría, ¿no? Claro. Hay una palabra que a mí cuando me la dijeron en su momento, cuando tuve tendinitis en los 2 tendones de Aquiles, Isabel, una palabra que yo de solo oírla genera pánico. Y es la palabra crónico. Dolor crónico. Fantástico. ¿Qué quiere decir? ¿Cuándo un dolor, qué significa dolor crónico y cuándo se puede considerar que un dolor ya es crónico, ¿no? A ver, el tema del dolor crónico, antes de abordarlo, permíteme que recuerde una frase que ha sido atribuida a Buda, ¿no? Con respecto al dolor y al sufrimiento. Y es que el dolor no se puede evitar, pero el sufrimiento sí. Con respecto a lo que puntualizaba antes la compañera, ¿no? Entonces eso es algo como para que lo tengamos ahí en la mente, ¿eh? Y esos patrones de víctima mártir como que es necesario superarlos para poder también madurar y también ese índice de dolor que se genera de los 1 a los 7 años con nuestro sistema de creencias, si lo evolucionamos de una manera o de otra, evidentemente cambia. Vale, correcto. Con respecto... Acabas de decir una palabra terrible, Amparo. Digo, perdón, Isabel. Acabas de decir la palabra mártir. Sí. Y mártir es como si se elevara y se le diera una categoría superior a la persona que es capaz de ese sufrimiento, como que ennomblece el alma y el espíritu. Y ahí me viene ocurriendo la asociación de que parece que sufrir es una actitud ante la vida de premio, ¿no? Qué increíble, bueno, esa palabra. ¿Sabes lo que pasa? No, es que ¿sabes lo que pasa? Que hay personas que, lo digo con todo el respeto, con todo el cariño, en momentos de desajuste mental y emocional, lo que ocurre es que sacan un beneficio de ese estado de no estoy bien. Puede ser que tengan más atención hacia ella, puede ser que tengan alguna dedicación que no le estaban dando, puede ser que esté repitiendo incluso un patrón heredado de la madre, aprendido de la madre. Esta mujer siempre ha sido una mártir. La madre fallece y la hija, como heredera de su madre, incorpora ese papel, porque esto más bien suele ir determinado por energías femeninas que no están bien cualificadas. Es decir, mujeres de aquellas sufridoras de toda la vida que era, ay, ¿qué tienen que hacer? ¿No? Que se dice, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Es como que aquello está bien y bueno, y si hace falta se coge el flagelo y uno se da también así como de forma un poco como para ese autocastigo. Quizá lo que tú decías, ¿no? La cultura judeocristiana, lo que hemos estado viviendo durante toda esta serie de años, ¿no? Bueno, pero es una actitud ante la vida que es degeneradora, porque fíjate, personas que, por ejemplo, tienen una enfermedad crónica, como decíamos antes, de más de esos meses y ya se ha cronificado, más de 8 meses, más de 6 meses, y además hay momentos que incluso esa enfermedad crónica puede saltar como algunos espacios en los cuales no haya dolor, es decir, o que cambie o que se mueva ese dolor, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Que depende de la patología de donde venga, la persona si se ve sin salida
tiene que recurrir a lo que conoce, a lo que ha visto, a lo que ha conocido. Y en algunos casos, cuando les ponen este tipo de etiqueta, es que usted va a recibir este tipo de tratamiento ya como de forma crónica, ¿no? Es un poco como sentir que te están dando por apartado, por desahuciado, ¿no? Pero hay muchas formas para poder superar esa cronificación, ¿no? Y para vivirlo de otra manera, con ejercicios de respiración, estás cambiando ya esa mentalidad y, por supuesto, a través de la hipnosis, incluso a través de la hipnosis regresiva, porque conectando con el origen de ese disturbio, de ese bloqueo, cuando se generó, a lo mejor al cambiar, como los cristales a través de los que miras, esa situación también cambia tu vida. Entonces, enfermedades crónicas, sí, pero se pueden cambiar, se pueden mejorar, se pueden aliviar. Por supuesto, siempre a través de las pautas del médico, de lo que le está dando o facilitando, pero con esa ayuda paralela integradora de las terapias alternativas, como por ejemplo la hipnosis que estamos refiriéndonos, puede ser una gran descarga para liberar esa tensión y sobre todo lo que lleva alrededor de sí de esa enfermedad crónica, para ella y para los que le rodean. Muy bien. O sea, Entonces, que se podría ese cambio de actitud. Cambiar la actitud. Eso es lo que yo iba a preguntar ahora a Cristina, ¿no? Que realmente el poder de nuestros pensamientos puede llegar a ser tan fuerte como para generarnos esos dolores y ese malestar, aunque pueda tener un mensaje. Tú, en tu caso, que trabajas con el intestino o el colon irritable, que también como la fibromialgia o las cefaleas, que también ha dicho Isabel que trabaja, son enfermedades que a veces no le encontramos una justificación. Y sobre todo en el caso del intestino, que se sabe hoy en día por los estudios que ahí tenemos como un segundo cerebro, ¿verdad? Por el que pasa todos filtros. Háblanos un poquito de esa relación nuevamente entre la mente y los pensamientos y el cuerpo hasta el punto de poder llegar a este tipo de alteraciones que a veces desde el punto de vista médico, como bien dices tú, porque la tuya también, tu especialidad, tengo entendido que es una especialidad de descarte, ¿verdad? De descarte me refiero a cuando han descartado todas las posibles dolencias y te ponen la etiqueta, ¿verdad? Correcto, el intestino irritable, el síndrome de intestino irritable, antes conocido como colon irritable, es eso, es una enfermedad por descarte. Eso significa que no hay una causa orgánica, que todas tus pruebas médicas salen correctas, que todo está perfecto a nivel físico, sin embargo tú te encuentras mal y presentas una sintomatología. Entonces, esto avala y sostiene que la base es completamente emocional, ¿no? Cuando hay ese conflicto emocional, ¿no? Esas emociones no gestionadas, es cuando el cuerpo lo somatiza a través de un dolor físico. En este caso estamos hablando del colon irritable. ¿Qué pasa en este sentido? Que todas estas emociones no digeridas, ¿no? Que nos hacen mal, que no sabemos muy bien de dónde vienen, nos van generando ese malestar. Principalmente, en este caso, el intestino irritable presenta dos síntomas muy claros, que es dolor abdominal crónico, es decir, constantemente nos duele toda la zona del abdomen, el plexo solar, puede ser inflamación, hinchazón, pero siempre hay ese dolor crónico y alteraciones en el tránsito intestinal, ¿no? Cuando no tienes una estabilidad en ese sentido. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues que como ya sabemos, ya hay, como tú decías, Valeria, estudios que demuestran que está más que claro que nuestro sistema digestivo, en concreto el intestino, es nuestro segundo cerebro. Hay esa comunicación directa, ¿no? Entre los dos cerebros, entre la cabeza y el estómago o el intestino. Y en esos mensajes, ¿no? En esa dirección bidireccional, que además hay muchos estudios que también demuestran que el 90% de mensajes que se lanzan entre un cerebro y otro, el 90% van desde el intestino hacia el cerebro. ¿Esto qué significa? Que es mucho más importante lo que nuestro intestino le tiene que decir a nuestro cerebro que lo que nuestro cerebro le dice a nuestro intestino. Es decir, que ahí es que es una pasada, porque el sistema digestivo
gana muchísimo protagonismo o sea, es como cambiar nuestra perspectiva de cómo funciona nuestro cuerpo como hasta ahora lo hemos entendido, ¿no? Todos estos estudios demuestran esto, ¿no? Entender el cuerpo desde otra perspectiva, que esos mensajes que se dan tienen una consecuencia totalmente clara en nuestro cuerpo físico y que si tú eres capaz de controlar esas emociones, de trabajarlas y de equilibrarlas, en consecuencia todo ese malestar que tú tienes va a desaparecer porque toda esa causa es emocional, ¿no? Todas las hormonas que segregan el bienestar, el placer, pues por ejemplo la serotonina, el 90% se genera en los intestinos. O sea, que tener una microbiota, una flora intestinal sana, estable y equilibrada nos va a repercutir directamente en nuestro estado de ánimo, incluso en nuestras fases del sueño también. Y eso luego en nuestra vida, que al final el objetivo que tenemos es estar bien, ¿no? Ser felices, pues todo esto va a repercutir. Entonces, no sé si contesta un poquito a tu pregunta, Valeria. Sí, Pero aquí nos dicen si a se modo puede de decir, resumen, claro, aquí nos preguntan si se puede decir que cada dolor corresponde a una emoción atrapada que está queriendo salir, ¿no? sí, por supuesto, y además la hipnosis es la que nos ayuda a encontrar cuál es esa emoción, ¿no? Porque vamos al subconsciente y ahí es donde van saliendo todas las respuestas. Muchas, claro, en el subconsciente están cosas que nosotros no tenemos ni idea y en el momento que lo haces consciente, ya es que automáticamente ya se genera ese clic que nos lleva al bienestar natural, ¿no? Una vez que tocamos esa tecla. Y la hipnosis en ese Perfecto. sentido es una herramienta muy, muy, Sí, muy preciosa. ahora vamos a entrar un poquito más, pero creo que Isabel quiere hacer una Sí, aportación a lo que tú estabas diciendo, Cris. Dime, sí. Isabel. Era referente a lo que preguntaban de que se puede decir que cada dolor corresponde a una emoción atrapada. Bueno, realmente en medicina ya cada órgano y cada víscera de cada elemento conecta con una emoción cuando vamos en desequilibrio. Así como, por ejemplo, estómago, páncreas, podríamos hablar de preocupación, pulmón, intestino grueso, podríamos hablar de tristeza, así, es decir, el riñón, vejiga, hablaríamos de miedos, o sea, vesícula biliar, Isabel, y esas aprovecho para emociones. preguntar, ¿y la culpa en qué órgano? Sigue nombrando, Hígado. pero como nos han preguntado, ¿la Hígado culpa en qué órgano se puede alargar? está dividida en hígado y corazón. Depende de cómo tú lo vivas. Es decir, que ahí la percepción de cada uno puede ir desde el corazón en tanto en cuanto no ha satisfecho esas emociones, esos sentimientos, o se siente que no ha hecho suficiente, bastante, ¿no? También puede venir de resentimiento, pueden hacer de ese resentimiento. Entonces es una de las emociones que a veces está a caballo. De hecho, muchas veces el poner en paz el hígado, por ejemplo, en biomagnetismo también se utiliza uno de los pares, precisamente es eso, ¿no? Para erradicar cuando nos vemos un poco en plan agresivo y todo este tipo de cosas, el par concreto es hígado-corazón, negativo hígado y positivo corazón. ¿Por qué? Porque ese flujo de la energía no se está produciendo de una forma equilibrada y al cortar ese flujo de energía, lo que ocurre si hay alguna desconexión y encima hay una emoción negativa, eso lo que hace es provocar una situación que la persona le va a dejar una huella y una memoria, no solamente la huella, sino la memoria. Y cada vez que pase por un tipo de situación similar, es muy probable que la persona vuelva a reproducir cuestión o bien hacer un autosabotaje y ya no quiere volver a pasar por esa experiencia, ¿no? Es decir, que ahí nuestro cerebro subconsciente puede encontrar como otro camino del laberinto para escaparse y hacer una vida o un derrape. Entonces, simplemente era eso, como complementar un poquito también desde la visión. Y sí que es cierto que esas emociones atrapadas, además, es que pueden ser emociones atrapadas, heredadas. Ahí es nada. O sea, no solamente lo tuyo. Eso fue el tema. Claro, es que no solamente El tema de la incluso, tertulia anterior que hablamos de regresiones y emociones atrapadas, lo que me viene un poquito como mensaje del dolor, lo que has dicho, que a lo mejor una emoción de la cual no somos conscientes se puede traducir en nuestro cuerpo físico
como un desequilibrio de esa energía y ese dolor está ahí para hacerte consciente de que le prestes atención y que reequilibres tu energía. Pero Amparo, yo te voy a preguntar a ti, ¿y qué pasa con los hipocondríacos? Bueno, ¿qué pasa con los hipocondríacos? Los pobres lo pasan muy mal, porque realmente son capaces de vivir esa experiencia tal cual fuese en momento vivida, ¿no? O sea, cualquier cosita que se les imagine como posible enfermedad, digamos que crean como esa con lo que se supone que es la enfermedad, ¿no? Es un estar constante alerta, ¿no? Digamos que su cerebro está constantemente absorbiendo cualquier en sentido de alarma, ¿no? O sea, como que cuidado, que aquí hay peligro, ¿no? Entonces es un constante saturación de cortisol, ¿no? Que lo que hace es una sobresaturación que generalmente acaba con aquello que realmente quiere evitar, ¿no? O sea, digamos que es tal la atención a aquello que tiene, que realmente corroborar aquello que está y bueno, esto es importante poder explicar, ¿no? Cómo funciona, digamos, el mecanismo del espejo, ¿no? Porque justamente aquello que quieres evitar, lo que estás haciendo es, digamos, sacarlo a flote, ¿no? Y corroborar aquello a lo que quieres que desaparezca, ¿no? Y bueno, no sé si esa pregunta la pregunta tenía trampa, Amparo. Tenía trampa esta pregunta de los hipocondríacos. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros que somos hipnoterapeutas integrativos trabajamos con el dolor y la persona hipocondríaca es una persona que hace una especie de autohipnosis porque se sugestiona cada vez que oye alguna enfermedad, algo se empieza a sugestionar y a través de su pensamiento consigue realmente reproducirlo en su cuerpo. Yo me acuerdo una vez que estaba estudiando anatomía y empecé a leer los síntomas de una persona que sentía mareos, náusea, cansancio, falta de vitalidad. Y recuerdo que mi madre, que es muy hipocondríaca, dijo, ¡ay, ¿eso qué es? Que yo tengo todo eso. Y yo la miré y le dije, mamá, pues entonces estás embarazada. Porque era la descripción que estaba leyendo. Entonces, ¿hasta qué punto nuestra mente nos puede jugar esos pensamientos subconscientes que ese tipo de personas se terminan sugestionando con esas dolencias, pero después lo importante es que acaban padeciéndolas. Y así como tenemos esa capacidad mental de generar todo ese tipo de hormonas o de neuroconexiones que nos llevan al dolor, también podemos revertir todo eso a través de nuestros pensamientos. Por ejemplo, Cristina, trabajando ya completamente en hipnosis, sabemos que nuestro cuerpo segrega opiáceos naturales. Esto se ve mucho, tanto como hemos hablado antes, en la especialidad del hipnoparto, ese famoso sufrimiento del nacer, que sabemos que se puede revertir a través de una concentración. Yo, de hecho, tengo que decir que estaba tan mentalizada en mi primer embarazo que entre contracción y contracción me dormía. Y cuando venía la ola del dolor, en vez de enfrentarme a ella con oposición, la vivía como una especie de montaña rusa. Ahí viene, sabía que llegaba a su pico y bajaba. Lo mismo se utiliza mucho en hipnodoncia, personas que tienen alergia a la anestesia y a través de la autosugestión, que es una hipnosis, pueden bajar esos umbrales del dolor y no sentirlos. En el caso de tu especialidad, Cristina, o de cualquier otro tipo de dolor, ¿cómo aplicas la hipnosis propiamente dicha en este tipo de circunstancias? Para mí la herramienta clave en este tipo de situaciones es la visualización. Primero visualizas lo que quieres sentir, por ejemplo, en el caso del frío, ¿no? Ponemos un ejemplo,
lo llevas a un lugar frío, nieve, montaña, tal, que visualice esto, que lo tenga muy presente, que focalice su atención en esa imagen que le recuerde al frío. Y entonces que lo empieza a sentir en el cuerpo y lo vas moviendo. Pues, ¿qué parte de tu cuerpo sientes más fría? La izquierda. Entonces, pues lo vas traspasando esa sensación. Vale, pues ahora a la derecha. Y así poco a poco lo vas repartiendo por todo el cuerpo y lo vas testeando a la persona, ¿no? Pues del 1 al 10, ¿qué sensación de frío tienes? Siendo 0 muy poco y 10 mucho. Pues un 8, vale, pues venga, vámonos, unos botones, ¿no? Un de esto de subir el volumen. Vamos a incrementarlo. Entonces tú ahí puedes ir jugando y como la mente no distingue entre fantasía o realidad, lo llevas a la persona a sentir esa sensación. Puede pasar lo mismo con el calor, con las ganas, pues con las ganas de vomitar, con el dolor que tengas, en mi caso en el abdomen, ¿no? Con esos síntomas, porque a mí me gusta mucho trabajar con sesiones muy personalizadas, bueno, casi todos, ¿no? Que es lo bonito de trabajar uno a uno, hacer la sesión personalizada. Pues con esos síntomas específicos que ya la persona en la primera sesión con el test de severidad me los ha explicado detalladamente, jugar con esos síntomas, ¿no? Y llevarlos, si están en un 10, normalmente cuando te vienen a sesión están fatal, o sea, están en un 10, pues llevarlos al 0, ¿no? Y entonces ir bajando consecuentemente, paulatinamente, ir testeando y que vayan bajando. Pero a mí lo que me gusta es esto, hacerles conectar con eso, llevarlo al máximo y a partir de ahí ir bajando, ir testeando. También se le puede dar forma, ¿no? a esa sensación, sacarla del cuerpo, ponerla enfrente tuyo y empezar a cosificarla, ¿no? A que le ponga un color, una sensación, donde la sientes en el cuerpo, qué forma tendría y a partir de ahí empezar a rebajarlo. Siempre de más a menos. Esa sería una de las técnicas que se podría utilizar para cualquier dolor realmente, sea del tipo que sea. Isabel, ¿y todo el mundo siente el dolor de la misma manera o hay distintos umbrales del dolor? Bueno, con esto ocurre que cada persona tiene no solamente un sistema de creencias, una educación, una experiencia vital, y toda esta serie de parámetros interviene. Incluso el momento, el presente que estás, la situación que estés viviendo, incluso podríamos decir que, y sin hacer ningún tipo de diferencia, pero los hombres y las mujeres tenemos un umbral del dolor normalmente diferente. De ahí que, por ejemplo, estamos como más sometidas a tener pues la regla, los partos, todo este tipo de cositas, y evidentemente nuestro cuerpo está preparado de una forma determinada con unas hormonas diferentes y nuestra capacidad hormonal de estrógenos, progesterona, pues ya nos hacen que sintamos esto. De hecho, no es lo mismo el dolor que siente un niño pequeño que tiene un umbral muy alto al que pueda sentir una persona mucho más mayor. Efectivamente, también depende, pues eso es lo que estábamos diciendo, el sistema de creencias. Aquellos niños que, por ejemplo, se caen, ¡ay, te vas a caer! Y enseguida los levantan, el niño se pone a llorar del susto que lleva y, claro, asocia la asociación, la emoción negativa es algo te pasa muy malo, algo es horroroso, ¿no? Y entonces lo que hace es empaparse de ese momento, de esa energía. Si por el contrario tú le educas, bueno, no ha sido nada, tranquilo, venga, vamos para allá, limpiamos esto un poquito y tira para adelante. Pues ahí le estás dando como una recapitulación para que entienda que eso es algo pasajero y que puede seguir evolucionando y que, bueno, que es un aprendizaje y a partir de ahí pues va a entender y va a comprender qué es lo que le interesa hacer y qué es lo que le puede perjudicar, ¿no? Entonces, incluso, como decía, no estamos lo mismo, por ejemplo, en el plano de las mujeres cuando estamos en la pubertad, cuando estamos en la adolescencia, cuando estamos reglando, que en la época de la menopausia, ¿no? De hecho, fíjate, una de las consecuencias, por ejemplo, aunque parezca algo así como diferente con respecto al tema de la ATM y del bruxismo, el dolor, claro, es un índice que no siempre es lineal, no siempre es igual, puede tener picos, momentos agudos, momentos que sea como más crónico, incluso otros mudos, porque eso puede haber venido por un accidente, incluso no lo siente igual una mujer que un hombre. ¿Por qué? Porque ese rechinar de dientes normalmente las mujeres lo hacen más por el día, con la luz abierta, con los ojos abiertos. Sin embargo, y fíjate qué pequeña diferenciación, ¿no? Viene por nuestro plano
hormonal en la forma en que dormimos y descansamos, ¿eh? Y también dependiendo del estrés, del cortisol que generamos cuando no descansas bien. Los caballeros normalmente, apretar los dientes es más por la noche, cuando se meten en la cama y entonces es craca, ¿eh? O sea que fíjate si hay ahí condicionantes que nos hacen estimular. Incluso no es lo mismo una persona, por ejemplo, yo he oído muchas veces personas que han tenido un parto y dicen, ostras, el primero fantástico, ¿no? Pero el segundo, ¡guau! O sea que, pero si es al contrario, que el primero es el que ha sido horroroso, pues ya está como proyectando, ostras, pues como me venga igual, esto va a ser un parto seco, aquellas descripciones, ¿no?, de antaño de un parto seco que no sé qué, que no sé cuándo, pues eso ya genera una motivación. O niños, por ejemplo, que no han ido nunca al médico porque no han tenido necesidad, a otra serie de niños que desgraciadamente han tenido de forma constante por alergias, por lo que sea yendo. Simplemente al acercarse al hospital o al centro de salud ya se ponen de los nervios y con esa alteración nerviosa, ¿qué pasa? Le pasan una información a los nervios espinales, de ahí al sistema nervioso central que irradia hacia todas las vísceras y todos los órganos. Y que hace que lo sientan más. De una manera precisamente, más intensa. ¿no? Hablando de esos umbrales, de esas personas que son más sensibles, ¿no, Amparo? Tú que además de trabajar con fibromialgia, también trabajas con personas PAS, con personas altamente sensibles, ¿no? Y me imagino que esas personas, lo que decíamos antes, sus umbrales del dolor, pero a mí me interesa sobre todo un poquillo para esas personas que puedan padecer fibromialgia y no se puedan estar viendo, ¿cómo aplicas o cómo utilizas tú la hipnosis en ese caso, en esa dolencia específica? Para la fibromialgia, ¿no? Pero no en personas PAS, ¿no? Sino no, o sea, lo de personas PAS simplemente fue una pasada como para dar a entender que además tú trabajas con personas altamente sensibles, que como bien lo define su nombre, la alta sensibilidad hace que tu umbral del dolor pues sea un poquillo más bajo que otro tipo de personas, ¿no? Pero digamos que eso sería tema para otra tertulia. En este caso concreto me gustaría que dieras un poquito esa ventana y esa luz al final del túnel de las personas que padecen ese dolor crónico como es la fibromialgia, que no se encuentra una explicación, digamos, desde el punto de vista físico, pero que ya sabemos que hay un gran componente emocional, pero que el dolor lo sienten, que el dolor es real. ¿Cómo aplicas tú la ayuda a ese tipo de personas? Vale. Bueno, primero sí me interesa mucho poder relacionar la fibromialgia con el PAS, ¿de acuerdo? Porque ya empieza a haber estudios correlacionales, ¿vale? Donde se da cabida, ¿no?, a que hay un porcentaje bastante amplio de personas PAS que manifiestan la fibromialgia, ¿no? Y concretamente en lo que es el tratamiento, a mí me interesa mucho que la persona pueda tener un correlato con su historia, ¿no? Lo que explicaba antes, ¿no?, de cómo la fibromialgia hay un porcentaje muy grande de historias que la persona ha ido viviendo donde hay una huella de ese dolor, ¿no? Ese dolor que puede ser emocional, ¿no? Entonces, digamos, hay una primera parte del programa que yo he creado, ¿no?, un programa que lo he llamado programa de resignificación cuántica precisamente para trabajar la fibromialgia, ¿no?, donde a la persona se le enseña a detectar sus emociones a lo largo del día y también poder hacer un correlato de cómo las sensaciones que tiene en la actualidad tiene una base en historias que ha ido viviendo a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, digamos, como que empieza a ir teniendo un ¿por qué estoy viviendo esto, ¿no? De alguna manera lo facilitas a la persona que tiene fibromialgia es, digamos, que viene de esta inespecífica sensación, ¿no?, de que te duele todo el cuerpo, como poderla ir llevando por el embudo, ¿no?, de cómo todo ese dato que es tan amplio, desde dónde empieza, ¿no? Y ahí es donde la persona empieza a poder asociar su experiencia emocional, ¿no? O sea, esto que estás viviendo, ¿a qué te suena? ¿A qué te recuerda? ¿No? O sea, ¿qué es lo primero que viene? Entonces, la persona como que va pudiendo hacer ese relato histórico
y te empieza a contar su historia, ¿no? De cómo hay realmente un origen que tiene que ver con una experiencia vivida, ¿no? Y a través de la hipnosis puedes hacerlo a través de una limpieza emocional, ¿no? A través de las regresiones o a través también de lo que es concretamente acerca de lo que pueda estar viviendo, el que la persona pueda ir rebajando la intensidad del dolor, ¿no? O sea, hay varios, digamos, como varios instrumentos prácticos, ¿no? En hipnosis que son muy, muy efectivos, ¿no? Que realmente la persona empieza a tener una experiencia cognitiva muy diferente, ¿no? de su vida. Podríamos decir que aprende a hablar con ese dolor, que es una de las técnicas también que usamos en hipnosis, saber qué mensaje te trae ese dolor y aprender a vivir con ese dolor a tu favor en vez, claro, de alguna manera, de alguna manera el programa de resignificación cuántica, ¿no? Digamos que a lo que te ayuda es, digamos, a algo que has estado viviendo, digamos, como desde una afuera, ¿no? Como que es el dolor que te está, digamos, haciendo sentir así, ¿no? Le ayudas a la persona a que pueda darle un sentido, un significado. Entonces, en ese significado, como que la persona se empodera, su cuerpo se empodera del sentido del dolor, ¿no? Y empieza, digamos, a poder transmitir una dialéctica diferente. Muy bien. Cristina, ¿querías aportar algo? Me pareció que levantaste la mano. Sí, un poco al hilo de lo que ha comentado Amparo y de la pregunta que me has hecho anteriormente, que no lo he dicho, pero que es muy buena esa técnica para el dolor. El trabajo de partes, ¿no? Encontrar la intención positiva detrás de ese dolor, hablar con él y hacer como de juez, ¿no? Y que entre ellos, así explicado a grosso modo y sencillito para que se entienda, hacer que hagan las paces, ¿no? La parte responsable de ese dolor con la parte que ya no quiere sentir ese dolor, ¿no? Pues agradecer porque de alguna manera ha estado ahí para ayudarnos, ¿no? Siempre esa intención positiva hay que reconocerla, honrarla, agradecerla, pero ya no te necesito más y entonces conectar, rellenar ese huequito, ¿no? Con otra nueva sensación que queramos tener. Y en esa conversación de hablar con el dolor y esa reconciliación, pues se puede integrar con un trabajo de niño o de niña interior, que también es súper bonito y ayuda mucho, ¿no? A acabar de entender toda esa situación y esa reconciliación, ¿no? Que se puede simbolizar pues con un anclaje, pues con un abrazo, con darse la mano. Hay mil y una formas que simbolice esa reconciliación, pues es un trabajo muy bonito y muy efectivo. Y era importante mencionarlo porque el trabajo de partes es algo que utilizamos mucho como hipnoterapeutas. Y también, como apuntaba antes Isabel, las regresiones para encontrar el evento inicial que puede haber causado ese dolor. Aquí hay una pregunta, yo se la lanzo y contesta quien quiera. Diego dice que él tiene artrosis, que sabe cuál fue su historia, que fue muy consciente, pero sin embargo la artrosis no se va. ¿Qué puede hacer? ¿Podríamos darle algún consejo, alguna ayuda a Diego? Quien quiera contestar, que levante la mano y conteste. Bueno, Isa. no podemos hablar Todos sin te van a conocer, ayudar, Diego. te van a decir algo. Pues, a ver, no conocemos el caso concreto y esto es un poco simplemente dar unos pequeños tips. Por supuesto que él tiene que seguir la secuencia que le hayan prescrito, pero es importante tomar conciencia de si hay algo que le mantenga como rígido o algo lo que necesite poner mayor flexibilidad. Incluso verificar desde cuándo se sienta así, desde cuándo lo ha incorporado esa rigidez en su vida, qué es lo que no le está impidiendo, qué está impidiendo en este momento esa artrosis, qué no le deja hacer en su vida, ¿no? Entonces, con todo ese tipo de retroalimentación, ver también si necesita poner un poco más de movimiento, puede ser movimiento físico, pasear un poquito más o andar un poquito más o ir con un fisio para que le haga
unos ejercicios de corrección o simplemente pasear, ¿eh? Todo esto sí, la biodescodificación es fantástica, ¿no? Pero al ir al origen, incluso otra de las técnicas también a través de la hipnosis que yo utilizo es el EFT, la técnica para disolver aquella energía que está concentrada a través de los puntos de medicina china, de los meridianos, a través de la cara. ¿Por qué? Pues porque a veces el origen está en un sitio, pero las consecuencias pueden estar en otro. Entonces, como te decimos, incluso con biomagnetismo, para cambiar la polaridad, ver si está haciendo reflejo de alguien de su familia, si hay alguien que también tuvo algo de esto. O quizá, fíjate, cuando nos acordamos de dolores de cuello, ¿no? De otras vidas, que de ostras, no sé por qué, pero siempre tengo un dolor de cuello. Y al hacer la regresión, pues significa que en un momento determinado, pues esa persona fue ahorcada o algo así. Entonces, efectivamente es muy probable que haya hecho muchísimas cosas, pero a veces entre el resquicio de una y otra puede haber quedado algo que haya pasado inadvertido o que haya quitado capitas. Y entonces esto es como capas, ir quitando esas capas emocionales, mentales, si hay algún autosabotaje, si hay algún beneficio. Entonces, eso, desde luego ahora, lo único que considero que se le puede decir, incluso un preparado de flores de Bach, que le ayude, como por ejemplo el Rock Water, ¿no? La esencia Rock Water que nos ayuda a poner flexibilidad, o el manzano silvestre para limpiar esas huellas, o si hubo un trauma en la niñez, la estrella de Belén, o para hacer esos cambios, el nogal. O sea, hay una serie de cosas que le pueden ayudar, pero que específicamente pues yo no considero que podamos hacerle más que esto, pero sí relajar, soltar y a lo mejor en algunos momentos tomar ácido hialurónico, colágeno, magnesio, siempre y cuando pues esté respaldado por su terapeuta médico. Exacto. Isabel, quería hacer una puntualización porque has dado mucha información. Aquí comenta ciertas cosas Diego, de que ha hecho cosas y a lo mejor la hipnosis va más enfocada no siempre a buscar la causa, porque a veces la causa no significa que esa dolencia vaya a desaparecer. Claro, y entonces es importante puntualizar, tanto en el caso de los diferentes especialidades como la fibromialgia, cansancio crónico, cefalea, intestino irritable, que a veces la hipnosis lo que ayuda es precisamente a gestionar esos umbrales del dolor, que no quiere decir que la causa vaya a desaparecer, no siempre, porque como hemos hablado pueden ser muchísimos el origen, pero sí que a través de la hipnosis se puede ayudar a vivir con ese dolor, a bajar esos umbrales y poder hacerlo de forma mucho más, pues, fácil el día a día, ¿no? Compañeras, llegamos ya 1 hora con todos los nervios que hemos pasado. Entonces, pues ahora casi que nos vamos a ir despidiendo, pero quiero darles un momentito a cada una para que se presenten y que digan dónde las pueden encontrar. Cristina, empezamos contigo. Pues gracias, Valeria. Soy Cristina Gallardo. Podéis encontrarme en redes sociales como Cristalinamente, como aparece aquí mi nombre. Y bueno, como ya hemos dicho, soy especialista en colon, intestino irritable a través de la hipnoterapia. También utilizo otro tipo de terapias y me podéis encontrar en redes y estaría encantada de poder ayudaros. Muy bien. Isabel, seguimos contigo. Tu minuto de gloria para promocionarte. Bueno, soy Isabel Aragón, de mi página, y estoy también, como indicaba la compañera, en redes, en Instagram, en Facebook, como acásicahipnoterapia.com. Y bueno, me dedico a la hipnosis integrativa, es decir, utilizo también otras técnicas, como las que he estado comentando anteriormente, para ayudar a liberar el dolor emocional, físico y mental, y entre otras cosas, específicamente sobre la mandíbula, lo que es la ATM, el bruxismo, también regresiones a vidas pasadas y bueno, todo lo que tiene que ver con la energía femenina y nuestra fase, sobre todo a nivel de la menopausia y reglas dolorosas y todo esto. Gracias. Bueno, ha sido un placer compartir con vosotras. Que luna llena tendrás trabajito. Todas femeninas. Amparo, vamos contigo. Bueno, pues yo soy Amparo Hoyo, soy psicóloga y me podéis encontrar como Amparo Hoyo, psicoterapeuta. Y bueno, soy especialista en personas altamente sensibles y también
también en fibromialgia. Así que Muy bien. os doy muchísimas Gracias. gracias a las tres por este rato tan bueno y a todas las personas que han ido acompañando y que nos verán. Igual. Y yo soy Valeria Fuster de hipnótica.es. Mi especialidad en la hipnoterapia integrativa es el adelgazamiento con banda gástrica virtual, ansiedad y gestión emocional. Y ahora sí nos vamos a despedir. Muchísimas gracias, chicas, por estar aquí. Y a los que nos están viendo, tanto en directo como en diferido, los emplazamos el jueves que viene a la misma hora, 19 horas peninsular, en teoría, con otro tema apasionante que se trata mucho también con la hipnosis integrativa. Fobias. ¿Y quiénes serán? Pues la maestra de ceremonia de la próxima tertulia, nuestra querida compañera Saray de la Rosa del Puerto, y como tertulianos tenemos a Javier Aguilar, a Donina y a Silvia Flores. Pues con esto ya nos despedimos, emplazándolos para la semana que viene. Chicas, nuevamente muchísimas gracias y a disfrutar de la vida. Ya sabemos que el dolor es opcional, pero el sufrimiento, no, como el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Pero aquí decimos también, quiero echar una lanza también, que tampoco se crean cuando le ponen las etiquetas crónico, quiere decir que es un dolor que perdura por más de 6 meses. Lo digo porque a mí en alguna ocasión me pusieron esa etiqueta y puedo decir por mi propia experiencia que si no te asocias con ella, puedes perfectamente superar tus dolores. Y si no lo puedes solo, pues ya sabes, escribes a una hipnoterapeuta integrativa que te va a acompañar encantados en ese procedimiento. Y ahora sí, nos despedimos. Gracias a todos.